El sol de Jalisco caía a plomo sobre los muros de adobe de la hacienda, el mirador, pintando el cielo de un naranja tan intenso que parecía un incendio. Era el escenario perfecto, casi insultantemente perfecto, para la boda de mi hermana Jimena. Cientos de invitados, lo más selecto de la sociedad de Guadalajara, se movían por los patios bebiendo tequila de la reserva más cara de mi padre, mientras un mariachi tocaba versiones instrumentales de canciones pop. Yo, Renata Vargas, a mis 26 años, me sentía como una nota discordante en una sinfonía perfectamente afinada. Mi vestido, un sencillo diseño de lino azul oscuro, era una isla de sobriedad en un mar de sedas y pedrería. Me había escondido cerca de una fuente de cantera, observando a la gente. Observar siempre había sido mi superpoder, mi mecanismo de defensa. Veía las sonrisas calculadas, los abrazos que no llegaban a los ojos, el complejo baile social que mi familia dominaba y que a mí siempre se me había escapado. Renata. Por el amor de Dios, ven aquí, la voz de mi madre, Aitana, cortó el aire como un látigo. El fotógrafo nos está esperando. La foto familiar. Caminé hacia ellos, sintiendo el peso de cientos de miradas. Ahí estaban, mi padre, Damián, imponente en su traje de charro de gala, con la plata de la botonadura brillando bajo el sol poniente, y mi madre, Aitana, embutida en un vestido de diseñador que costaba más que mi renta de un año, y Jimena, la novia, resplandeciente, un ángel de encaje y diamantes del brazo de su flamante esposo, Iker. Me coloqué en el extremo, como siempre, el apéndice, el satélite olvidado. El fotógrafo, un hombre nervioso con una sonrisa forzada, intentaba organizarnos. Señorita Renata, ¿podría acercarse un poco más? ¿Quizás una sonrisa? Fue entonces cuando sentí la mano de mi madre en mi espalda. Sus uñas, perfectamente esmaltadas en un rojo sangre, se clavaron en mi piel a través de la tela. Se inclinó hacia mi oído, su aliento olía a champaña cara y a veneno. Sonríe, susurró, su voz un siseo helado que solo yo pude oír. Que arruinas las fotos familiares. El frío de sus palabras me recorrió la espalda, un frío familiar, el mismo que había sentido toda mi vida. En ese instante, la imagen de mi abuela Luz apareció en mi mente, tan clara como si estuviera a mi lado. Estaba en su cama, frágil, sus manos huesudas sosteniendo las mías. Prométeme, Renatita, me había dicho con su último aliento, prométeme que intentarás mantener a la familia unida. La sangre es lo único que tenemos. Esa promesa había sido mi ancla y mi condena. Por ella había soportado años de desprecio, de ser la sombra de Jimena, la decepción silenciosa de mis padres. Por ella, estaba aquí, sonriendo para una foto que sería un monumento a nuestra mentira familiar. Así que sonreí. Fue la mejor actuación de mi vida. Una sonrisa amplia, brillante, que no llegaba a mis ojos. Mis ojos estaban ocupados memorizando cada detalle de ese momento, la arrogancia en la postura de mi padre, el triunfo en la mirada de mi madre, la feliz ignorancia de mi hermana. Estaba grabando la escena del crimen antes de que el crimen siquiera ocurriera. Porque en el fondo de mi alma, una parte de mí, la parte que mi abuela nunca conoció, la parte que había aprendido a sobrevivir en las sombras, sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Y esa sonrisa era mi máscara, mi armadura y mi declaración de guerra silenciosa. La música cambió, dando paso a un bolero lento. Las parejas comenzaron a llenar la pista de baile improvisada en el patio central. Me escabullí de nuevo, buscando refugio en la barra libre. El barman, un joven con un bigote perfectamente recortado, me sirvió un vaso de agua mineral sin que se lo pidiera. Supongo que mi cara lo decía todo. Mientras sostenía el vaso frío, mi mente se deslizó hacia el pasado, abriendo las puertas de mi museo personal del dolor. Cada recuerdo era una pieza de exhibición, un testimonio de mi lugar en el universo Vargas. La pieza central de esta noche era un recuerdo de cuando cumplí 18 años. La titulé, El corcho rechazado. Había pasado meses trabajando en secreto. Mientras Jimena se preparaba para su debut en sociedad, yo me encerraba en mi habitación con cuadernos de dibujo y una tableta digital que había comprado con mis ahorros. Estaba obsesionada con la idea de modernizar la imagen de Tequila Vargas Legacy.
Nuestra marca era respetada, pero olía a viejo, a historia empolvada. Yo quería darle un alma nueva. Diseñé una nueva etiqueta, minimalista y elegante, que evocaba el paisaje agavero con solo un par de trazos. Pero mi obra maestra era el corcho. En lugar de la típica cabeza redonda de madera, había diseñado un tapón de metal cepillado con la silueta de una hoja de agave. Era moderno, era distintivo, era hermoso. Elegí el momento con cuidado, después de la cena, cuando mi padre estaba en su estudio revisando cuentas. Entré con el corazón latiéndome en la garganta, mis bocetos y un prototipo impreso en 3D en las manos. Papá, dije, mi voz temblaba un poco. Tengo algo que enseñarte. Para el tequila. Damián levantó la vista de sus papeles, sus ojos grises me escanearon con impaciencia. ¿Qué es esto? Le expliqué mi idea, mi visión. Le hablé del mercado joven, de la necesidad de evolucionar. Le mostré los dibujos, le puse el prototipo del corcho en su mano grande y callosa. Por un segundo fugaz, vi algo en sus ojos. Curiosidad, quizás. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por su máscara de desdén habitual. Tomó mis bocetos, los miró por encima durante no más de 5 segundos, y luego, sin una palabra, se giró y los dejó caer en la papelera de cuero que estaba junto a su escritorio. El sonido del papel arrugándose fue el sonido de mi corazón rompiéndose. Tu trabajo, dijo, volviéndose hacia mí, su voz era grave y no dejaba lugar a réplica, es encontrar un buen marido que pueda hacerse cargo de ti. No hacer dibujitos como una niña. Deja los negocios a los que saben. Salí de su estudio sin decir una palabra, las lágrimas quemándome los ojos. La humillación era un sabor amargo en mi boca. Pero el verdadero golpe, la vuelta de tuerca que convirtió la herida en una cicatriz permanente, llegó 2 meses después. En una cena con distribuidores, mi padre presentó con orgullo la nueva imagen de su tequila de edición limitada. La etiqueta era una copia descarada, simplificada y vulgarizada, de mi diseño. ¿Y el corcho? El corcho era una imitación barata de mi prototipo, hecho de plástico pintado para parecer metal. Más tarde, escuché a mi madre alardear por teléfono de que Damián le había pagado una fortuna a una prestigiosa agencia de diseño de la Ciudad de México por esa genialidad. Esa noche aprendí una lección fundamental: para mi familia, mis ideas no tenían valor. Pero mis ideas, robadas y presentadas por alguien más, sí lo tenían. No era yo quien importaba, sino el prestigio, la fachada. Y yo, Renata Vargas, era un 0 a la izquierda. ¿Otra agua, señorita?, preguntó el barman, sacándome de mi trance. Negué con la cabeza. No, gracias. Creo que necesito algo más fuerte. Dejé la barra y me dirigí hacia la parte trasera de la hacienda, buscando un respiro del ruido y la falsedad. Encontré un pequeño balcón de hierro forjado que daba a los vastos campos de agave, cuyas hojas puntiagudas brillaban como espadas plateadas bajo la luz de la luna. El aire olía a tierra húmeda y a noche. Era mi olor favorito en el mundo. Saqué mi teléfono, el corazón me latía con una mezcla de ansiedad y euforia. Tenía un correo sin leer, un correo que había estado esperando toda la semana. Era de mi agente en Los Ángeles, una mujer increíblemente inteligente y despiadada llamada Brenda. El asunto del correo era simple, pero hizo que todo mi cuerpo vibrara: contrato firmado. Lo abrí. Mis dedos temblaban mientras descargaba el archivo adjunto. Era un documento de 50 páginas, un galimatías legal que apenas entendía, pero fui directamente a la página del resumen financiero. Y ahí estaba, en blanco y negro, una cifra que parecía irreal: 50 millones de pesos. 50 millones de pesos mexicanos. Ese era el adelanto. El pago inicial por los derechos de adaptación de mi webcómic, Crónicas de Agave, para convertirlo en una serie de animación para la plataforma de streaming más grande del mundo. Una risa seca escapó de mis labios, un sonido extraño en la quietud de la noche. 50 millones. Y mis padres estaban a punto de envenenarme por 3. La ironía era tan brutal, tan deliciosa, que casi me mareaba. Crónicas de Agave era mi vida secreta.
Lo había empezado en la universidad, como una forma de escapar, de procesar la asfixia de mi vida familiar. Lo publicaba bajo el seudónimo de Azul, un homenaje al color de los agaves y a la melancolía que a menudo sentía. La historia seguía a una joven gimadora que descubre que tiene el poder de comunicarse con los espíritus de la tierra, y usa ese don para proteger a su pueblo de un conglomerado corrupto que quiere robarle sus tierras. Era una historia sobre la herencia, la identidad y la lucha contra la opresión. Era mi historia, disfrazada de fantasía. Nunca imaginé el éxito que tendría. Empezó con unos pocos cientos de lectores, luego miles, y de repente, millones en todo el mundo. Azul se había convertido en un fenómeno, una artista misteriosa elogiada por su narrativa y su estilo visual único. Había hecho entrevistas por correo electrónico con medios internacionales, había ganado premios, pero nadie conocía mi verdadera identidad. Mi familia, por supuesto, no tenía ni idea. Para ellos, mis dibujitos eran una pérdida de tiempo, un pasatiempo infantil que se negaban a tomar en serio. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro mientras guardaba el teléfono. Todo ese dinero, todo ese reconocimiento, significaba que era libre. Libre de verdad. Podría desaparecer mañana, comprar una casa en cualquier parte del mundo y nunca más volver a verlos. Pero mientras observaba las luces de la fiesta a lo lejos, el sonido apagado de la música y las risas, supe que no podía simplemente irme. La niña de 18 años que había llorado en silencio en su habitación por un corcho de tequila robado merecía justicia. Y la mujer de 26 que acababa de firmar un contrato millonario tenía el poder para conseguirla. Regresé a la fiesta sintiéndome como una persona diferente. El conocimiento de mi libertad y mi poder era una armadura invisible. La ansiedad había desaparecido, reemplazada por una calma glacial, una claridad de propósito que nunca antes había sentido. Apenas había dado 10 pasos en el patio cuando mi padre me interceptó. Su sonrisa era amplia, pero no llegaba a sus ojos. Había algo depredador en su mirada. Renata, hija. Tu madre y yo queríamos hablar contigo un momento, dijo, guiándome hacia una pequeña sala de estar que habían acondicionado lejos de la multitud. Mi madre, Aitana, ya estaba allí, sentada en un sofá de terciopelo, con una copa de champaña en la mano. Me sonrió, y fue como ver a una serpiente intentando parecer un conejito. Cariño, empezó ella, su voz empalagosamente dulce. Sabemos que a veces hemos sido difíciles. Pero queremos que sepas que, a pesar de todo, eres nuestra hija y te queremos. Las palabras eran tan falsas que casi pude verlas flotar en el aire y disolverse como humo. Era la misma táctica que usaban siempre, un bombardeo de amor fingido justo antes de pedir algo o de asestar un golpe. Tu hermana se ve tan feliz, ¿verdad?, continuó mi padre, sirviendo tequila en 3 caballitos de una botella oscura y sin etiqueta. Es todo lo que siempre hemos querido para ustedes. Felicidad, estabilidad. Se detuvo frente a mí y me tendió uno de los caballitos. Noté que el líquido en el mío parecía ligeramente más turbio que el de los otros 2. Qué lástima que no eres como tu hermana, Jimena, dijo Aitana, dejando caer la bomba de forma casual, como si estuviera comentando el clima. Ella siempre ha entendido la importancia de la familia, del deber. Pero esta noche no es para hablar de eso, interrumpió Damián, su sonrisa ahora fija y tensa. Esta noche es para celebrar. Y para limpiar las malas vibras. Levantó su caballito. Este es de mi reserva personal. Un tequila especial para una ocasión especial. Un brindis, Renata. Por el futuro. Por la familia. Me quedé inmóvil, sosteniendo el pequeño vaso de cristal. El olor del tequila, normalmente mi favorito, me revolvió el estómago. Vi la forma en que mi padre me miraba, con una intensidad febril, esperando que bebiera. Vi la sonrisa expectante de mi madre. Y en ese silencio, todo encajó. La extraña ansiedad de mi padre, la dulzura venenosa de mi madre, el tequila especial, la insistencia en un brindis privado. Mi intuición, esa voz interna que había aprendido a escuchar para sobrevivir en esa casa, no estaba gritando. Estaba rugiendo. No sabían que yo sabía que estaban en la ruina.
No sabían de Azul, ni de los 50 millones de pesos. Me veían como siempre me habían visto, un problema, una decepción, y ahora, un obstáculo. Un obstáculo que valía 3 millones de pesos. Y en sus mentes retorcidas, la solución estaba en el fondo de ese pequeño vaso de cristal. Levanté el caballito, mis dedos rozando el borde. Miré a los ojos de mi padre, luego a los de mi madre. Y les sonreí. Una sonrisa genuina, por primera vez en toda la noche. Porque de repente, el juego había cambiado. Y ellos ni siquiera sabían que yo ya tenía el tablero de ajedrez en mis manos. Por la familia, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. Si me disculpan, dije, dejando el caballito intacto sobre una mesita. Necesito ir al tocador antes del brindis principal. Mi madre asintió, su sonrisa no vaciló, pero sus ojos me siguieron con la intensidad de un halcón. Mientras me alejaba, los vi intercambiar una mirada rápida, una mezcla de frustración y seguridad. Estaban convencidos de que su plan era infalible. No fui al baño. En lugar de eso, rodeé el salón principal y me deslicé por un pasillo de servicio que recordaba de mis visitas a la hacienda cuando era niña. Conducía a las bodegas y a las áreas de personal. El aire aquí era más fresco y olía a productos de limpieza y a flores marchitas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor sordo en el silencio del pasillo. Sabía que era una corazonada, una suposición monstruosa, pero tenía que confirmarla. Al acercarme a la puerta de una pequeña bodega de almacenamiento, escuché voces. Las voces de mis padres. Estaban discutiendo en susurros feroces, el tipo de susurros que son más ruidosos que los gritos. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración. Demasiado arriesgado, Damián. Hacerlo aquí, en la boda de Jimena, decía mi madre, su voz era un siseo agudo de pánico. Cállate, Aitana, replicó mi padre, su voz era un gruñido bajo y peligroso. ¿Tienes una idea mejor? ¿Quieres que los Montenegro vengan mañana y nos echen de nuestra propia casa? Les debemos 20 millones de pesos. La fecha límite era ayer. 20 millones. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. La situación era mucho peor de lo que había imaginado. ¿Pero el compuesto? ¿Estás seguro de que no es permanente?, preguntó ella, y la palabra permanente flotó en el aire como un fantasma. Te lo dije 1000 veces. Es un derivado. No letal. Lo diseñaron en el laboratorio para inducir una crisis psicótica temporal y síntomas de intoxicación severa. La hospitalizarán, parecerá un colapso nervioso. Con su historial de ser artística y sensible, nadie lo cuestionará. Un juez nos dará la tutela de sus asuntos en un santiamén. Para cuando se recupere, ya tendremos el dinero de la herencia de tu madre y habremos pagado a los Montenegro. La herencia de mi abuela. 3 millones de pesos. Sus salvavidas. Mi sentencia. ¿Y si no bebe?, insistió mi madre. Se veía extraña. Como si sospechara algo. Va a beber, sentenció mi padre con una confianza aterradora. La conozco. Por dentro, sigue siendo esa niñita desesperada por nuestra aprobación. Lo hará por nosotros. Siempre lo hace. Me alejé de la puerta, moviéndome como una autómata. Cada palabra que habían dicho era un clavo más en el ataúd de la niña que una vez los amó. No era solo el veneno, era el desprecio, la forma clínica en que habían analizado mis debilidades, la absoluta certeza de mi padre de que mi amor por ellos era una herramienta que podía usar para destruirme. Me escondí en un hueco oscuro debajo de una escalera mientras ellos salían de la bodega, ya recompuestos, sus máscaras de anfitriones perfectos de nuevo en su lugar, y se dirigían de vuelta a la fiesta. Me quedé allí, en la oscuridad, temblando. Pero no era de miedo. Era de una rabia tan pura, tan fría, que quemaba. La promesa que le hice a mi abuela Luz se hizo añicos. Mantener a la familia unida. ¿Qué familia? ¿Este nido de víboras? Mi abuela no me habría pedido que me sacrificara por ellos. Ella me dejó ese dinero para que fuera libre.
y mis padres estaban intentando usar su regalo de libertad para encadenarme para siempre. La rabia se calmó, y en su lugar, quedó un vacío helado. Y en ese vacío, nació una idea. Un plan. El cerebro de Azul, la narradora, la creadora de mundos y la arquitecta de destinos, tomó el control. Vi la historia completa en mi cabeza, cada escena, cada diálogo, cada giro. No era una venganza impulsiva. Era una obra de arte. Una tragedia en 3 actos. Y yo iba a ser la directora. Salí de las sombras. Mis pasos eran firmes mientras caminaba de regreso al corazón de la fiesta. El temblor había cesado. Mis manos estaban quietas, mi mente era un bisturí. La Renata que había llegado a esa boda, la chica insegura que se escondía en los rincones, había muerto en ese pasillo oscuro. La que caminaba ahora era Azul. Y Azul no perdonaba. Crucé el patio y volví a la pequeña sala donde había dejado mi copa. El caballito de tequila seguía allí, sobre la mesita, un charco de ámbar ponzoñoso esperando a su víctima. Mis padres no estaban a la vista, probablemente mezclándose con los invitados, actuando su papel. Tomé el vaso. Lo levanté a la luz de un candelabro. Tenían razón, era casi imperceptible. Una ligera turbidez, como un aliento en un cristal frío. Un químico diseñado para borrar a una persona. Mi persona. En ese momento, todo el dolor de mi vida se cristalizó en un solo punto de claridad. El corcho robado, los cumpleaños olvidados, los logros ignorados, las comparaciones constantes con Jimena, las palabras susurradas que cortaban más que cualquier cuchillo. Todo ello no habían sido actos aislados de crueldad. Habían sido parte de un proceso. Un largo y metódico proceso de deshumanización. Para ellos, yo no era una hija. Era un concepto, una idea fallida, una inversión que no había dado frutos. Y ahora, era un pasivo que debía ser liquidado. Miré mi reflejo en el cristal del caballito. Vi mis propios ojos, oscuros y dilatados. Y detrás de ellos, vi a la niña que fui, la que dibujaba en secreto y soñaba con la aprobación de su padre. Lloré por ella. Lloré por su inocencia perdida. Y luego, la dejé ir. La promesa a mi abuela. Mantén a la familia unida. Me di cuenta del verdadero significado de sus palabras. Ella no me estaba pidiendo que preservara la mentira. Me estaba pidiendo que salvara lo único que valía la pena, la verdad, la dignidad. Y a veces, para salvar algo, primero tienes que quemarlo todo hasta los cimientos. El plan se formó en mi mente, no como una ráfaga de ira, sino como la trama de una de mis historias. Tenía un principio, un nudo y un desenlace. Tenía personajes, diálogos y un giro final que nadie vería venir. Era arriesgado. Era cruel. Era, en su esencia, un reflejo perfecto del propio acto de mis padres, usar un momento de celebración familiar para ejecutar una traición. La voz del maestro de ceremonias resonó por los altavoces, llamando a la familia al escenario para el brindis principal. Era la hora. Caminé hacia el escenario, con el veneno en mi mano. No sentía miedo. No sentía odio. Sentía calma. La calma de un artista a punto de revelar su obra maestra. El escenario era un semicírculo elevado, adornado con cascadas de flores blancas y luces doradas. En el centro, Jimena y Iker sonreían, el epítome de la felicidad de catálogo. A su lado, mis padres, Damián y Aitana, parecían los monarcas de un reino próspero, saludando a sus súbditos. Subí los escalones, consciente de que cada movimiento era observado. Mi padre me vio acercarme y su sonrisa se tensó 1 milímetro. Me hizo un gesto con la cabeza, un movimiento casi imperceptible, señalando el caballito en mi mano. El mensaje era claro: bébelo. Ahora. El maestro de ceremonias, un hombre jovial con un traje brillante, nos entregó a cada uno una copa de champaña, excepto a mí. Yo ya tenía mi bebida. Y ahora, anunció con voz estentórea, unas palabras del orgulloso padre de la novia, el señor Damián Vargas.
Mi padre tomó el micrófono. Se aclaró la garganta y comenzó un discurso pulido y predecible sobre el amor, el futuro y el legado. Habló de Jimena como si fuera una deidad, enumerando sus logros, un título en administración de empresas, un puesto en la compañía familiar, un prometido de buena familia, como si fueran hazañas heroicas. La multitud escuchaba embelesada, bebiéndose la mentira. Jimena siempre ha sido nuestra estrella, dijo, su voz vibrando con una emoción perfectamente ensayada. Un ejemplo de dedicación, lealtad y de lo que significa ser una Vargas. Luego, sus ojos se posaron en mí, al otro lado del escenario. Y también tenemos a Renata, dijo, y el cambio en su tono fue sutil, pero para mí fue un grito. Nuestra artista. Siempre siguiendo su propio camino. La palabra, artista, salió de su boca como si fuera un insulto. Le deseamos todo lo mejor. La condescendencia era tan espesa que se podría haber cortado con un cuchillo. La multitud aplaudió cortésmente. Damián levantó su copa de champaña. Así que, por favor, levanten sus copas. Por Jimena y por Iker. Por el futuro. Todos levantaron sus copas. Yo levanté mi caballito de tequila. Los ojos de mi padre se clavaron en los míos. Vi un destello de triunfo en ellos. Estaba a punto de ganar. Estaba a punto de liquidar su problema, de asegurar su supervivencia. Pero el guión de esta noche no lo había escrito él. Lo había escrito, Azul. En el momento en que todos estaban a punto de beber, levanté mi mano libre. Un momento, dije. Mi voz, amplificada por el micrófono que seguía activo, sonó clara y fuerte en todo el patio. La gente se detuvo, confundida. Mis padres me miraron, el pánico comenzaba a aflorar en sus ojos. Perdón por la interrupción, continué, caminando lentamente hacia el centro del escenario. Pero antes del brindis general, yo también tengo unas palabras. Y un regalo muy especial para mi hermana. El silencio que cayó sobre la hacienda fue absoluto. Incluso el mariachi se había callado. Cientos de pares de ojos estaban fijos en mí, la oveja negra de la familia, que acababa de robarse el centro de atención en el momento más importante de la boda de su hermana. Caminé hasta quedar frente a Jimena. Ella me miraba con una mezcla de irritación y desconcierto. Su expresión decía, ¿qué demonios crees que estás haciendo, Renata? Siempre tienes que ser tú la que arruiné todo. Ignoré a mis padres, aunque podía sentir el calor de su pánico y su furia a mis espaldas. Ignoré a Iker, que parecía incómodo. Me concentré únicamente en mi hermana. Jimena, empecé, mi voz era suave pero resonaba gracias al micrófono que había tomado del pedestal. Toda nuestra vida, he vivido a tu sombra. Y está bien. Tú naciste para brillar. Eres la hija perfecta, la hermana perfecta, la novia perfecta. Cada palabra era un dardo de sarcasmo envuelto en seda. Jimena frunció el ceño, sin saber si la estaba halagando o insultando. Nuestros padres siempre te han dado lo mejor de todo, continué, dando un paso más cerca. La mejor ropa, las mejores escuelas, el mejor puesto en la empresa. Y hoy, en el día más importante de tu vida, yo quiero hacer lo mismo. Quiero darte lo mejor, lo más exclusivo que nuestros padres han preparado esta noche. Mis ojos se encontraron con los de mi padre. Su rostro era una máscara de terror. Estaba empezando a entender, pero su mente se negaba a aceptar la monstruosa posibilidad de lo que estaba a punto de hacer. Mi madre, Aitana, tenía la mano en la boca, sus ojos saltaban de mí a Damián, suplicándole en silencio que hiciera algo. Este tequila, dije, levantando el caballito para que todos lo vieran, el líquido ambarino brillando bajo las luces. No es un tequila cualquiera. Es de la reserva personal de papá. Lo ha guardado para la ocasión más especial. Un tesoro familiar. Y esta noche, me lo ha dado a mí. Pero yo creo que tú lo mereces más. Me volví hacia Jimena, mi voz se llenó de una falsa emoción. Porque tú, hermana, te lo mereces todo. Así que, por favor, acepta este regalo. Mi bendición. Mi brindis para ti.
Y entonces, con un movimiento lento y deliberado, le extendí el caballito de tequila envenenado. El jadeo colectivo de la multitud fue audible. Jimena me miró como si me hubiera vuelto loca. Toma, insistí, mi sonrisa era amplia y brillante. Bebe. Es un regalo de la familia. El mensaje subyacente era claro para las dos únicas personas en ese escenario que conocían la verdad. Era un jaque mate. Cualquier cosa que dijeran o hicieran ahora solo los incriminaría. Si me detenían, si gritaban «no lo bebas», estarían admitiendo que había algo malo en esa copa. Su único recurso era permanecer en silencio, paralizados por el horror, y rezar para que Jimena no lo aceptara. Pero ellos, al igual que yo, conocían a Jimena. Si estás viendo este video, por favor, presiona el botón de «me gusta», suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo, de verdad. El tiempo pareció estirarse, volverse denso como la miel. Jimena me miraba, con los ojos entrecerrados. Pude ver el torbellino de emociones en su cara, la confusión, la ira por la interrupción, y por encima de todo, su arrogancia innata. Para ella, yo no era una amenaza. Yo era una molestia, una nota a pie de página en la gran novela de su vida. Miró a nuestros padres en busca de una señal. Vio su pánico, sus rostros pálidos, sus bocas abiertas en un grito silencioso. Pero no lo interpretó como una advertencia. Lo interpretó como lo que siempre había visto, sus padres, avergonzados y frustrados por el comportamiento impredecible de su hija menor. Y entonces, tomó su decisión. Una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios perfectamente pintados de rojo. Decidió que la mejor manera de manejar mi escenita era con una demostración pública de superioridad. Me arrebataría el momento, me pondría en mi lugar y se reafirmaría como la estrella del espectáculo. «Ay, Renatita», dijo, su voz goteaba una falsa dulzura. «Siempre tan dramática». Tomó el caballito de mi mano. «Pero tienes razón. Es mi día. Y acepto tu regalo». Se giró hacia la multitud, levantando el vaso en alto. «Salud», exclamó. Y ante la mirada horrorizada de nuestros padres, se bebió el veneno de un solo trago. Los invitados estallaron en aplausos y vítores, ajenos a la tragedia que acababan de presenciar. Pensaban que habían visto un momento conmovedor de reconciliación entre hermanas. Vieron a la hermana mayor aceptando con gracia el peculiar homenaje de la hermana pequeña y rara. Yo me quedé allí, inmóvil, mientras Jimena le devolvía el vaso vacío al barman. Ella me guiñó un ojo, un gesto que decía, «yo gano. Siempre gano». Mis padres se derrumbaron. No físicamente, sino internamente. Vi cómo la vida se les escapaba de los ojos, reemplazada por un terror puro y absoluto. El plan se había vuelto en su contra de la manera más espectacular y horrible posible. Su hija dorada, su preciosa heredera, acababa de ingerir el veneno destinado a la oveja negra. Su rostro, el de mi padre, se volvió del color de la cera. Mi madre parecía que iba a desmayarse. El maestro de ceremonias, ajeno a todo, puso una música animada. «Un aplauso para la familia Vargas», gritó. Pero yo aún no había terminado. Esto era solo el principio del fin. Mientras la música empezaba a sonar y la gente comenzaba a hablar de nuevo, yo hice una seña discreta hacia el fondo del salón. Allí, junto a la cabina del DJ, estaba Gala, la organizadora de bodas. Era una mujer elegante y eficiente que apenas había cruzado 2 palabras conmigo durante toda la planificación. Pero antes de subir al escenario, le había enviado un mensaje de texto urgente: «Soy Azul. Proyecta el archivo que te envié cuando te haga una seña. Confía en mí». Gala me devolvió la mirada. Vi la duda en sus ojos, pero también la curiosidad. Asintió levemente. Pasaron 2, 3 minutos. Jimena empezó a abanicarse la cara con la mano. «¿Qué calor hace aquí de repente?», «No», le dijo a Iker, su sonrisa un poco forzada. Ese era el momento.
Las luces del patio se atenuaron de repente. La música se detuvo. Un murmullo de sorpresa recorrió a los invitados. Todas las miradas se dirigieron a las dos pantallas gigantes que flanqueaban el escenario, que hasta ahora solo habían estado mostrando un montaje de fotos de Jimena y Iker. Las pantallas se pusieron en negro. Y entonces, un logo apareció, un diseño simple y elegante de una hoja de agave estilizada, con una palabra debajo, azul. Escuché un jadeo ahogado a mi lado. Era Gala, la organizadora. Obviamente, era una de mis lectoras. En las pantallas, comenzaron a sucederse imágenes. Primero, la portada de mi webcómic, Crónicas de Agave. Luego, capturas de pantalla de artículos de revistas prestigiosas. Un titular de Forbes México, ¿quién es Azul? La misteriosa artista mexicana que conquista el mundo digital. Otro de El Universal, el fenómeno de Crónicas de Agave, un nuevo folclore para una nueva generación. Imágenes de mis personajes, mis dibujos, mi arte, proyectados para que todos los vieran. Mis padres miraban las pantallas, completamente desconcertados. No entendían qué estaba pasando. Para ellos, solo eran dibujitos. Finalmente, la imagen cambió a un comunicado de prensa oficial, con el logo de la plataforma de streaming, Mundo Play. El titular era inequívoco: Mundo Play adquiere los derechos de Crónicas de Agave, de la aclamada artista Azul para una nueva serie de animación en un acuerdo multimillonario. Debajo, más pequeño, se especificaba la cifra del acuerdo, 50 millones de pesos. El silencio en el patio era tan profundo que se podía oír el zumbido de los insectos nocturnos. Entonces, Gala, la organizadora, subió al escenario. Tomó un micrófono, su voz temblaba de emoción. Señoras y señores, dijo, su mirada fija en mí con una mezcla de asombro y reverencia. Durante meses, he tenido el placer de trabajar con la familia Vargas para planificar esta hermosa boda. Pero nunca imaginé que estaría en presencia de una de mis heroínas personales. Hizo una pausa dramática. Muchos de ustedes conocen su obra, aunque no conozcan su nombre. Una artista cuyo trabajo trata sobre la fuerza, sobre la lucha contra la corrupción, sobre la liberación de las tradiciones familiares tóxicas. Se giró hacia mí. Es un honor increíble para mí presentarles, por primera vez en público, a la brillante creadora, a la mente maestra detrás de Crónicas de Agave, la artista conocida como Azul, cuyo nombre real es Renata Vargas. Si el silencio anterior había sido profundo, el que siguió al anuncio de Gala fue abismal. Fue como si alguien hubiera succionado todo el aire de la hacienda. Podía sentir cientos de ojos moviéndose de las pantallas hacia mí, procesando la información, conectando los puntos. La hija rara, la artista ignorada, la oveja negra, era Azul. Una millonaria. Un genio creativo. Mi padre me miraba como si estuviera viendo un fantasma. La expresión de su rostro era una mezcla grotesca de incredulidad, shock y un incipiente y horrible entendimiento. Mi madre, Aitana, parecía haberse encogido, su rostro pálido y sus labios temblorosos. Fue entonces cuando Jimena se tambaleó. Me siento, mareada, murmuró, llevándose una mano a la cabeza. Iker la sujetó, su rostro lleno de preocupación. Aproveché el momento. Tomé el micrófono que Gala me ofrecía. Mi mano estaba firme. Mi voz, cuando hablé, era fría, clara y no tembló ni un ápice. Gracias, Gala, dije. Es bueno, por una vez, ser vista por lo que realmente soy. Me giré para encarar a mis padres. Ustedes dos, dije, y mi voz se endureció, convirtiéndose en acero. Acaban de intentar envenenarme. Un grito ahogado recorrió a la multitud. Me ofrecieron un tequila de su reserva especial, continué, sin apartar la mirada de ellos. Un tequila que contenía un compuesto químico diseñado para provocar una crisis psicótica y enviarme a un hospital psiquiátrico. ¿Por qué? Porque necesitaban declararme incompetente para robarme la herencia de mi abuela. Una herencia de 3 millones de pesos. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. 3 millones de pesos.
Parece que sus finanzas no son tan saludables como su reputación, ¿verdad, papá? Parece que la prestigiosa marca, Tequila Vargas Legacy, está, de hecho, en la quiebra. El rostro de mi padre se contrajo en una mueca de furia y negación. Es mentira, gritó, su voz sonando hueca. Está loca. Siempre ha estado celosa de su hermana. ¿Celosa?, repliqué, una sonrisa gélida en mis labios. ¿Celosa de qué? ¿De una vida construida sobre mentiras? Mientras ustedes planeaban destruirme por 3 millones, yo firmaba un contrato por 50. Hagan las cuentas. Luego, me giré hacia mi hermana, que ahora estaba pálida como el papel y sudando profusamente. ¿Y tú, Jimena?, dije, mi voz se suavizó, pero no con amabilidad, sino con una lástima afilada. Tú, la hija perfecta. Acabas de beberte ese veneno. El pánico finalmente estalló en el rostro de Jimena. No, no es verdad, balbuceó, mirando a nuestros padres en busca de ayuda. ¿Mamá? ¿Papá? No te preocupes, le dije, mi voz era un bálsamo cruel. No te va a matar. Solo te dará una pequeña probada de lo que se siente ser un peón en su juego. Solo te mostrará el valor que realmente tienes para ellos cuando te interpones en su camino. Y con esa última frase, el caos se desató. Jimena se desplomó en los brazos de Iker, semiconsciente. La familia de Iker se abalanzó sobre el escenario, gritando acusaciones. Los invitados empezaron a levantarse, algunos corriendo hacia la salida, otros sacando sus teléfonos para grabar. En medio del pandemonium, me quedé quieta en el centro del escenario, observando cómo el mundo perfecto de mis padres se quemaba hasta los cimientos. Habían encendido el fuego. Yo solo les había mostrado el espejo para que pudieran ver las llamas. La boda de ensueño de Jimena Vargas terminó con el sonido de las sirenas de una ambulancia. Se la llevaron de urgencia, con Iker y su familia siguiéndola de cerca, lanzando miradas de puro odio hacia mis padres. La hacienda se vació en cuestión de minutos, dejando un campo de batalla de flores pisoteadas, copas rotas y susurros escandalizados. Mis padres se quedaron solos en el escenario, 2 estatuas de sal en medio de la devastación. La prensa no tardó en llegar. Alguien de los invitados debió haber llamado. Para la mañana siguiente, la historia estaba en todas partes. Escándalo en la alta sociedad de Jalisco. Hija acusa a magnate tequilero de intento de envenenamiento en plena boda. Mi nombre, el de Azul, y la cifra de mi contrato estaban en cada titular, añadiendo una capa de ironía casi shakespeariana a la tragedia. La reputación de la familia Vargas, construida a lo largo de generaciones, se evaporó en una sola noche. Los distribuidores empezaron a cancelar contratos. Los bancos llamaron para cobrar sus deudas. Los amigos de toda la vida dejaron de contestar el teléfono. El prestamista, el señor Montenegro, al ver su nombre implicado en el escándalo, se presentó en su casa con sus abogados y un ultimátum. Fueron humillados. Destruidos. Exactamente como se merecían. Yo me había ido de la hacienda esa noche sin mirar atrás. Me registré en un hotel bajo un nombre falso y apagué mi teléfono. Por primera vez en mi vida, el silencio no se sentía como soledad. Se sentía como paz. Una semana después, fui a visitar a Jimena al hospital. Estaba en una habitación privada, pálida y delgada, pero fuera de peligro. Los médicos habían logrado estabilizarla, pero el shock psicológico era evidente. Cuando entré, me miró con unos ojos que nunca antes había visto en ella. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una mezcla de miedo, resentimiento y una frágil pizca de respeto. ¿Por qué? Fue lo único que dijo, su voz era un susurro ronco. Porque era la única manera de que vieras, respondí, sentándome en una silla junto a su cama. La única manera de que entendieras en qué clase de familia vivimos. No hablamos mucho más. No había necesidad. El silencio entre nosotras ya no era hostil. Era un espacio vacío, a la espera de ser llenado con algo nuevo. 2 días después, mis padres, acorralados y sin opciones, me llamaron. Me reuní con ellos en la oficina de su abogado.
Se veían 10 años más viejos. Derrotados. No hubo disculpas. No esperaba que las hubiera. Solo una propuesta desesperada. Querían que negara la historia, que dijera que todo fue un malentendido, un arrebato dramático. A cambio, me ofrecieron, bueno, no tenían nada que ofrecerme. Así que les hice mi propia oferta. Salvaré la empresa, dije, mi voz era tranquila y de negocios. Pagaré la deuda con el señor Montenegro y las demás deudas. Invertiré mi propio dinero para mantener Tequila Vargas Legacy a flote. Vi un destello de esperanza en sus ojos. Pero, continué, y esa palabra cayó como una losa de granito. A cambio, ustedes dos me cederán el 100% de sus acciones. Renunciarán a cualquier cargo en la junta directiva. Me entregarán el control total. Desaparecerán. Se retirarán a la casa de campo y vivirán de la pensión que yo decida asignarles. Nunca más volverán a tomar una decisión de negocios ni a hablar en nombre de esta familia. Mi padre se puso de pie de un salto, con el rostro rojo de furia. Jamás. Es el legado de mi abuelo. Tu legado ahora mismo es la bancarrota y la cárcel, le contesté fríamente. Esta es la única oferta sobre la mesa. Tienen 24 horas para decidir. Me levanté y me fui. Sabía cuál sería su respuesta. A la gente como ellos les aterra más la pobreza que la falta de honor. 6 meses después. El aire de los altos de Jalisco olía a agave cocido y a tierra fértil. Estaba de pie en la sala de catas de la destilería, que ahora lucía impecable y renovada. Sobre la mesa, una botella de tequila reposaba bajo la luz. La etiqueta era minimalista, elegante. La marca ya no era Tequila Vargas Legacy. Ahora era Tequila Azul. Y la botella estaba coronada con un hermoso tapón de metal cepillado con la silueta de una hoja de agave. La primera producción está lista para el embotellado, directora general, dijo una voz a mi lado. Me giré. Era Jimena. Llevaba unos vaqueros y una camisa de trabajo, y tenía una mancha de polvo en la mejilla. Se veía más cansada, pero también más real que nunca. Después de su recuperación, le había ofrecido un puesto. Directora de operaciones. Un título importante, pero sabía que estaba bajo mi mando. Era su penitencia y su oportunidad. Buen trabajo, le dije, asintiendo. Asegúrate de que el control de calidad sea perfecto. No podemos permitirnos ningún error. Ella asintió, seria. No lo haremos. Nuestra relación era extraña. No éramos amigas. Quizás nunca lo seríamos. Pero había un nuevo entendimiento entre nosotras. Una alianza forjada en el fuego de la traición. Estábamos reconstruyendo un legado, no el de nuestro padre, sino el de nuestra abuela Luz. Un legado basado en la honestidad y el trabajo duro, no en la fachada y la crueldad. Esa tarde, Jimena y yo caminamos por los campos de agave al atardecer. El cielo era un lienzo de colores violetas y anaranjados, casi idéntico al de la noche de su boda. Nos detuvimos en una colina desde donde se veía toda la propiedad. Todavía no lo entiendo, dijo en voz baja, sin mirarme. ¿Cómo te atreviste a darme esa copa? Sabías lo que podía pasar. Me quedé en silencio por un momento, observando cómo las sombras se alargaban sobre la tierra. Salvé a nuestra familia, dije finalmente, mi voz era apenas un susurro. No la familia que éramos, esa mentira. Salvé la posibilidad de lo que podíamos llegar a ser. Salvé el legado de la abuela de la ruina y la deshonra. Me giré para mirarla, y luego miré más allá, como si estuviera hablando con el horizonte, como si le estuviera hablando a la gente que escuchaba mi historia. Pero para hacerlo, tuve que convertirme en un monstruo. Tuve que ser tan calculadora y cruel como ellos. Tuve que poner la vida de mi propia hermana en riesgo para obligarla a abrir los ojos. Hice una última pausa, dejando que la pregunta flotara en el aire entre nosotras y más allá. ¿Eso me convierte en una heroína? ¿O al final, demuestro que la manzana nunca cae lejos del árbol?
Tú, que estás escuchando, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, por favor, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte al canal para no perderte ninguna de las próximas narraciones. Tu apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.